Continuamos avanzando en esta tarde de martes en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana. Hoy me ha llamado un poco la atención, ¿eh? El doctor me ha dicho, bájate los calcetines que no estás en edad. Yo llevo los calcetines ahí. Estás guapísima. Para recuperar un poco Estás esos guapísima. Años mozos que se llevan De los 17, calcetines. pues que yo con esa ropa no te echaría más allá de 23. ¿Verdad? Pues casi, Sí, casi. sí. Ahí estoy. Aunque 23, ya... 24 y unos días. Qué bien. Pero ni uno más, doctor. ni uno más. Pues soy del 80, ¿eh? De ¿Del 1980. Ave Sí, María señor, Purísima. sí, señor. Eso quiere decir que tienes ya 27. Casi, sí, nada. En el Santo Hospital de Basurto que nací, ¿eh? O Ave sea, María Purísima. ojo, bilbaína de pro. Doctor, siguiendo con esas preguntas, ¿qué nos hacen nuestros telespectadores y telespectadoras? Porque aquí no se entiende de sexos, o sea, hacen las preguntas, se mandan a su correo, o a su página web, o nos lo mandan por correo electrónico, y hay algunos que se quiere poner el nombre y otros es anónimo. Aquí no pedimos ni nombre, ni edad, ni Nada. si no quieren identificarse, no se identifican. Cada cual. Pero sí... son curiosas algunas de esas cuestiones, de esas preguntas que Me tienes sobre ascuas. Totalmente. A ver. Y algunas a mí igual me hacen ruborizar, A ver, a ver. Por eso igual se me acaban cayendo los calcetines. Pero vamos a intentar... algunas de esas preguntas a la gente igual le chocan, le sorprende, pero bueno, vamos a enunciarlas y a contestar o a decir, porque para que vean que están aquí. O sea, Venga. que todas ellas son recogidas, ¿eh? Por Al ello. lío, al toro. Una de esas preguntas de una telespectadora pone: tengo 17 años y creo que soy lesbiana. ¿Cómo lo puedo saber? Esto es una duda de una chica menor de edad. Sí. Que bueno, pues me imagino que está en esa zozobra que igual ni lo quiere consultar con la familia, ni con los amigos, ni con las amistades, ni con la gente de tal, ni con profesores. Dice, bueno, ¿cómo puedo saber? Porque yo creo que... Ya. Pero no está segura. ¿Esas dudas cómo se resuelven, doctor? La verdad es que es una duda que si la mantiene a los 17 años es porque la tiene desde hace mucho tiempo. Y probablemente la tiene desde el momento en el que empieza a sentir una cierta orientación sexual. La orientación sexual es diferente que el sexo anatómico, que el sexo cromosómico. Podríamos decir que hay muchas cosas alrededor del sexo que no tienen a veces mucho que ver. De una parte está el sexo cromosómico, que se obtiene en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide con carga X o con carga Y, digamos, penetra a un ovocito. El ovocito de la madre siempre tiene carga X. Por tanto, es el padre con espermatozoides carga Y o carga X el que consigue que haya varones o mujeres. Lo que sucede es que eso es solo el sexo cromosómico. Después, ese embrión tiene que desarrollar el sexo anatómico, lo que sabemos de los genitales externos e internos. Tiene que desarrollar pene o clítoris, tiene que desarrollar labios mayores o bolsa escrotal, tiene que desarrollar gónadas, que pueden ser ovarios o testículos. Es la misma glándula, solo que cuando se queda en el interior del abdomen, digamos, evoluciona a ovario, y cuando sale al exterior lo ha hecho porque hay un aumento de la testosterona que condiciona que la glándula salga al exterior, aumente el volumen de los labios mayores y se forme la bolsa escrotal. Y entonces aparece un testículo. Eso es el sexo anatómico. Pero después, otra cosa es cómo se ejerce esa sexualidad. Digamos que el ejercicio de la sexualidad se ejerce normalmente, digamos, a partir de que comienzan las hormonas sexuales masculinas y femeninas a funcionar, a partir de los 11, 12, 13 años, con el comienzo de la pubertad y el final de la pubertad después y el comienzo de la adolescencia, a pesar de que antes se ha ejercido la afectividad. Y en el ejercicio de la afectividad de los primeros años de la vida, en las relaciones con la madre, con el padre, o con las dos madres, o con los dos padres, porque ahora hay familias de todo tipo, o con un solo padre, o con una sola madre, en familias monoparentales, ya hay una cierta orientación. Esa orientación es cultural y tiene que ver con lo que el niño o la niña va aprendiendo de cómo son sus relaciones afectivas. Después llega un momento en que el niño o la niña, a base de esos cambios culturales, tiene una determinada identidad sexual, que es lo que él siente. Y después incluso hay una cierta identificación con un sexo el mismo que el que esa persona siente, sea el que sea.
Después está la orientación sexual, que es aquella, digamos, tendencia natural que hay dentro de cada quien de dirigirse hacia el otro sexo o hacia el mismo sexo, pero el sexo que te atrae. Entonces a esa chica que tiene 17 años y no sabe si es lesbiana, yo le diría, para empezar, tendrás que sentarte a escucharte tus propias emociones, porque son esas emociones las que van a dirigirte, digamos, orientacionalmente, si se puede decir ese palabra tan horrible, te van a orientar hacia un determinado sexo, hacia las chicas o hacia los chicos. En principio, yo creo que si es una mujer que tiene perfectamente asumido su rol de mujer, no tiene por qué sentirse ni avergonzada ni equivocada por tender hacia las chicas o hacia los chicos. Y eso es algo que le dice su interior. No hay ningún método de trabajo, no hay ningún cuestionario. Mira, yo te voy a hacer estas 10 preguntas y si respondes a 7 que sí, eres heterosexual. Y si respondes a 7 que no, eres homosexual. No, yo creo que la orientación sexual es aquella llamada de tu propio interior hacia un determinado sexo. Y lo que yo le sugeriría es que si no tiene conflicto, que se deje llevar. Que se deje llevar porque al final su propia orientación le va a ir dirigiendo hacia personas del mismo sexo o hacia personas de sexo diferente. Si tiene un conflicto y no se asume a sí misma o no se termina de ver, si tiene un problema con su propia identidad sexual, entonces yo creo que es el momento de hacer una consulta tranquila y relajada, por ejemplo, con un psicólogo o con una psicóloga. Pero si no hay conflicto, en principio yo creo que no hay que conflictuar, si se puede emplear esa palabra, no hay que crear un conflicto donde no hay. Y esto es muy importante, sobre todo en una época como la adolescencia, en los 17 años en los que está esa chica, en la que todavía el bullir de las hormonas condicionan muchas alteraciones de la personalidad que todavía se están modelando, ¿no? Todavía uno no ha expresado toda su personalidad, no tiene una determinada forma de ser, porque todavía están bullendo en la cabeza y en su corazón y en su interior un montón de emociones que hay que saber canalizar. Yo creo que desde ese punto de vista la ayuda de sus padres le puede venir muy bien, charlando sin más, expresando un poco lo que tiene dentro y cuáles son sus orientaciones. Y después dejarse llevar, probablemente el paso del tiempo le irá definiendo hacia aquí o hacia allá. Lo importante, creo yo, es aceptar lo que tu interior te diga con naturalidad para que no haya conflicto de intereses entre lo que tú sientes y lo que crees que debes sentir. Cuando esas dos cosas están en perfecta sintonía, en perfecta armonía, entonces el desarrollo de la personalidad es mejor. Y yo no soy psicólogo, por cierto, soy un aficionado a la sexología, tengo un par de diplomaturas, pero esto me viene a mí porque soy ginecólogo, pero no soy psicólogo. Doctor, bueno, una pregunta está de mi cosecha, que bueno, que muchas veces se dice, y yo quiero que, bueno, porque me parece interesante, o sea, venga, intentando contestar a lo que comentaba esta telespectadora, y en este caso, de mi cosecha, cuando se dice eso, ¿no? Ese dicho de, bueno, todos nacemos bisexuales cuando somos bebés o cuando somos fetos, y luego es el tema educacional, el que está bien, si eres chica, ir con chicos, y eso puede ser cierto. Eso es un argumento absolutamente falaz. Cuando se dice todos nacemos bisexuales, es tanto como decir todos nacemos sin sexualidad. No, vamos a ver, lo que nacemos es niños. Lo que nacemos es niños, no vamos a añadir más conflicto al hecho de crecer. Ya es suficientemente complejo pasar por todas las fases del desarrollo evolutivo que decía Piaget y que dicen después los freudianos, y todo eso es demasiado conflictivo como para además añadirle un conflicto más y hacer que el niño integre la idea de que es bisexual. Oiga, mire, ya le crecerán las hormonas, ya las gónadas le irán despertando la sexualidad femenina, masculina o medio pensionista, como para que encima le hagamos nosotros más conflictos. Yo no creo de ninguna manera que nacemos bisexuales en el sentido de que los niños no ejercen la sexualidad que consideramos los adultos con mujeres y con hombres, en modo alguno. Los niños se relacionan no sexualmente, se relacionan dermatológicamente, cutáneamente, se relacionan piel con piel con su madre y con su padre, con su madre y con su madre, o con su padre y con su padre, o con su madre o con su padre, porque ahora hay muchos tipos de familias, y yo no entraré a discriminar unas respecto de las otras. Pero decir que un niño es bisexual, a mí me raya un poco, como dicen ahora los chavales, me raya un poco. Doctor, en este caso no nos vamos a rayar, sino que vamos a hablar de cosas más tangibles, que dan gustito. Venga.
Dicho así. Vamos a ver. Es más, yo les recomendaría que tomen papel y, Uy, qué miedo, papel y boli o miedo papel y me da la lápiz pregunta. o un post-it o como quieran apuntarlo. A ver. Pregunta de examen, ¿qué es un orgasmo? Chan, ¿Qué es un orgasmo? Que parece que todos sabemos, pero ya Sí, algunas que no lo saben. Habría que decir que es un orgasmo para según quién, ¿verdad? Porque un orgasmo... Es diferente entre mujeres y hombres. Entre mujeres y hombres, entre hombres y entre mujeres. Claro, hay algunas mujeres que lo viven de una manera, otros los hombres lo viven de otra. En general, se puede decir que el orgasmo es el escalón máximo del placer sexual, podríamos decir. Y cada cual lo vive de una determinada manera. En general, por ser muy burdo y por centrarlo mucho en el área genital, el orgasmo de los varones suele estar, digamos, ligado indefectiblemente a la eyaculación. Y eso es algo que sucede con muy poquito tiempo, ¿no? Que finalmente los orgasmos masculinos son muy cortos en la medida en que la eyaculación son 8, 10, 12, 16 contracciones de la pelvis y toda la musculatura, digamos, eyaculadora, que lo que hace es expulsar el semen en diferentes golpes. Sensu estricto, eso sería el orgasmo masculino. El orgasmo femenino es mucho más complejo. Incluye contracciones vaginales, incluye también la eyaculación, entre comillas, de las glándulas de Skene, de unas glándulas parauretrales, unas glándulas que están a los dos lados de la uretra y que emiten una cantidad de fluido que puede ser muy importante y que puede llegar a manchar la sábana sin que la mujer tenga ninguna alteración de ninguna clase, y que a veces se produce y a veces no se produce. De tal manera que el orgasmo femenino es algo mucho más duradero en el tiempo, porque esa sensación de múltiples contracciones se puede dar de forma continuada durante tiempo y tiempo y tiempo, una vez que la mujer ha llegado a un estado de excitación sexual muy intenso, con la manipulación, con su propia manipulación, con la de su compañera, con la del compañero, con el coito, sin el coito, medio pensionista, porque otra cosa es cómo se llega a eso. Entonces, dicho así, digamos, desde el punto de vista puramente orgánico, de algo reconocible, después está el orgasmo desde el punto de vista emocional. ¿Cómo te sientes tú cuando sucede eso? Hay algunos chicos que su eyaculación es lo menos importante porque han tenido un placer muy intenso cuando disfrutaban de su erección o incluso sin tener erección, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más se discute en sexología es si cabe el orgasmo masculino en sujetos que tienen disfunción eréctil, que no consiguen erecciones. Entonces yo les diría, mire, es que nosotros somos capaces de conseguir eyaculaciones, por ejemplo, con estimulación eléctrica, en sujetos que tienen disfunción eréctil, en sujetos que, por ejemplo, tienen una lesión medular y que conseguimos que eyaculen a pesar de no tener erecciones. Entonces, ¿el orgasmo está ligado a la eyaculación? Sí, pero no siempre. ¿Se puede tener un orgasmo no teniendo erecciones? Que le preguntan a los chicos que no tienen erecciones, que algunos se lo pasan fenomenalmente bien y tienen una sexualidad perfectamente plena, a pesar de que no consiguen erecciones más que con ayuda farmacológica, por ejemplo. O sea que, ¿qué es el orgasmo? Si tú me preguntas orgasmo desde el punto de vista físico, bueno, más o menos lo he descrito. Si me preguntas desde el punto de vista emocional, habría que ir pareja por pareja, persona por persona. Hay algunas personas que consiguen una mejor autosatisfacción que cuando están con su pareja. Y hay personas que incluso limitan su sexualidad al autoerotismo porque con su pareja no se entienden o porque con su pareja han abandonado esa comunicación sexual y tienen otra. Y bueno, pues yo conozco parejas que desde hace muchos años no tienen, entre comillas, actividad sexual, entendido por tal el coito, la manipulación genital y cosas parecidas, pero que sin embargo se arropan, se quieren, se abrazan y que tienen una perfecta y plena vida satisfactoria, ¿no? De tal manera que, ¿qué es el orgasmo? Así en frío es una pregunta demasiado concreta, ¿no? Me tendrías que hacer una ampliación. Bueno, esta es una de las preguntas que por ejemplo, formulaba. Otra de las preguntas es así: ¿cuáles son las zonas de mayor placer? ¿O qué les da placer a las chicas y a los chicos? Totalmente diferente unos y otros. Le volvería a preguntar yo, a la que me ha hecho la pregunta, le diría, ¿a qué chica y a qué chico? ¿Verdad? Porque a este ¿De qué chico, edades? ¿Depende de la edad, doctor? También. Es que, digamos que el ejercicio de la sexualidad no está escrito en 7 páginas con estos 13 escalones. Estas son las zonas. Cada persona, hay gente que le excita mucho que le toque la oreja. Claro, o el cuello, y otras personas, yo conozco mujeres
que se excitan muchísimo porque les acaricien la espalda o los flancos de los brazos y que sin embargo no quieren ir a la peluquería porque es que le toquen la cabeza les pone de los nervios, pero de cualquier manera. Y sin embargo hay otras que dicen, bueno, yo es que en la peluquería hay algunas veces que casi me llevo a excitar porque cuando me están masajeando con el lavado y el corte de pelo es que eso me produce una sensación placentera lo máximo. Pues es que depende. ¿Qué son zonas erógenas? Zonas erógenas son aquellas que convenientemente estimuladas son capaces de reportarnos placer. Se dice, yo creo que falsamente, que los chicos tienen unas zonas erógenas muy limitadas al área genital y que las chicas tienen una zona erógena que depende de su propia superficie corporal. A mí me parece que eso es reduccionista y muy sexista y además muy peyorativo para los chicos, como si los chicos solo tuviéramos pene y testículos, tenemos más cosas. Entonces, a los chicos también, a casi todos les gusta que les acaricien, que les toquen. Lo que pasa es que esta es una sociedad que no se toca, es una sociedad que se japaniza poco más o menos, ¿no? Los japoneses no se tocan nunca, mantienen una distancia concretísima. No se pueden besar por la calle, ¿no? Si no ¿Cómo están besarse? casados, ¿no? O Ni, sea, ni darse la mano. O sea, cuando tú conoces a un japonés y se te ocurre estrechar la mano o tratar de darle un abrazo, vamos, el japonés se va a quedar impertérrito porque no va a saber ni cómo reaccionar, porque has invadido su área de exclusividad corporal. Tú no puedes pasar de aquí. Pero ni siquiera cuando tratas de dejarle el paso a una señora, cogerle del codo, por ejemplo, la señora se paraliza cuando le coges del codo. Entonces, tiene mucho de cultural. Entonces, zona erógena depende de quién y para qué. Zonas erógenas clásicas son las orejas y el cuello, la nuca. Zonas erógenas son las mamas y los pezones en las chicas. Las mamas y los pezones en los chicos, claro que sí. Las nalgas, el área genital, el pubis, la cara interna de los muslos, la cara interna de las rodillas, pero es que puede ser perfectamente erógeno, que se lo pregunten a Luis Buñuel, un masaje en los pies. Luis Buñuel había veces que hacía el amor con la cámara y su actriz cuando recorría lentamente en un plano secuencia que podía durar minutos un pie y después el otro pie, y tú le veías que el tipo babeaba porque estaba gozando, porque aquello le parecía absolutamente erótico. Entonces, ¿son erógenas las palmas de los pies? Pues es que yo tengo durezas y tengo 4 callos. Pues depende. Depende de cómo te los masajeen y depende de cómo te los besen y depende de cómo te los acaricien, ¿no? ¿Y esa capacidad de sentir o esas zonas erógenas se van limitando a medida que vamos cumpliendo años? No, yo creo que justamente lo contrario. Yo recuerdo una de las primeras intervenciones que yo tuve en un programa en televisión, en un programa que se titulaba Toma y Daca, que dirigía Gerardo Fernández Illana, un tipo magnífico al que mando mis saludos más respetuosos desde aquí en Euskal Telebista, que planteó hace muchísimos años, 1996, por ejemplo, o por ahí, si existe una edad para la jubilación sexual. Me parecía un tema precioso. Y yo defendía que de ninguna manera hay una edad para la jubilación sexual. Entonces, ¿se van agotando las zonas erógenas? No, en todo caso se van cambiando. Tú vas obteniendo una sexualidad distinta. La sexualidad que tú tienes a los 27 años es diferente que la que tenías, no sé, a los 20 años. Y seguramente va a ser diferente que la que tengas a los 37 y a los 47 y a los 57, y te deseo, a los 67. Porque la sexualidad de los 50 seguramente es una sexualidad menos pasional, menos de sudor, menos de transpiración, y más de placer con calma y más de masaje, por ejemplo, ¿no? Es una sexualidad más de aceite, para dar un masaje de aceite de coco, de aceite de avellanas o de como se llame aquello, mucho más que de lubricante, más de lubrificación. El sexo de los 20 años puede ser un sexo mucho más cohabitacional y menos de sensual. El sexo de los 45 puede ser más de roce. Yo creo que hay edades y tiempos para vivir una sexualidad perfectamente placentera con tu pareja a lo largo de una vida compartida, ¿no? Y eso no tiene manuales, lo que tiene es experiencias. No hay un manual que se debe aplicar, hay una experiencia que se debe vivir. Hay personas que no han tenido nunca relaciones sexuales y son plena y perfectamente felices, incluso sin haber hecho un voto de castidad, porque está la alternativa de la castidad, ¿no? Del sujeto o de la sujeto que se retira de la sexualidad, que dice yo no voy a ejercer nunca mi sexualidad de manera consciente y absolutamente voluntaria. Bendito Dios, usted mismo, usted misma. Si eso no le causa un conflicto personal y le permite relacionarse con el mundo y consigo mismo en plenitud, apruebas.
Doctor, como me está dando un poquito de calor, vamos. Vamos. Sí, bueno. Me he mantenido sin ponerme colorada, ¿eh? No te has puesto colorada en absoluto. No, es pero... más, de vez en cuando me hacías algún gesto que no sé yo si lo he cogido la cámara. Sí, movía los piecitos. Tenemos más preguntas que iremos desgranando en el próximo capítulo, en el próximo programa. Déjanos alguna pregunta para... Sí, mire, pues una, ¿a qué edad es normal tener la primera relación sexual? ¿Qué es eso de perder la virginidad? ¿Duele mucho la primera vez? Bueno. ¿Es normal la masturbación? Bueno. Programón el próximo martes. El próximo martes. Seguiremos disfrutando a los del sexo. Nos vemos el próximo martes, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, Susana. Gracias a ti. Ahora me ha hecho que me tenga calor. Gracias, doctor. Hacemos una última pausa para la publicidad, nos refrescamos un poquito y a la vuelta continuamos con Cristina Marín de Teregel Belleza. No se muevan.